qué genial. Bueno. Ay. Jesús está 1, 2, 3 grabando. Él se pone, a veces yo les digo sinceramente, esta cámara hace así, pum, automáticamente empieza a grabar y yo todavía está preparándome, así calándome y todo eso. Ya la cámara estaba 1, 2, 3, pst, acción. Bueno, pues acción. Aquí estoy con ustedes hoy. ¿Cómo decirles? Miren, les quiero contar porque yo me siento bien compartiendo con ustedes cosas que yo pueda aportarles a ustedes, no sé, y que pueda conversar, que podamos, compartir criterios, aunque no tengamos las mismas, los mismos conceptos de la vida y de lo que es de la religión y los ricos. Estuve en un lugar, déjenme decirle, un lugar que a mí siempre me ha gustado porque me encantan, no les voy a decir, un lugar que me ha gustado siempre estar porque siempre me tienen presente, siempre estamos compartiendo cosas buenas. Pues entonces un día me invitaron para ir a una misa de una santa y yo fui porque de corazón, si tú eres una persona que te has acordado de mí, de siempre tenerme presente para todas tus fiestas y todas las cosas, para encuentros, conversatorios y cosas así, pues entonces yo me sentí comprometida con compartir en este momento también. Y entonces, bueno, pues yo fui. Todo estuvo bonito, todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy lindo. A mí me gustan las personas que tienen fe, porque yo soy una persona que tengo fe. Yo soy una persona que creo Dios, el creador, el universo, existe y uno tiene que tener fe y uno tiene que saber que tus buenas acciones tienen que siempre ser buenas acciones. Y para mí es muy lindo cuando las personas se reúnen en una casa. Me gusta más que en una iglesia. Yo les soy sincera, yo no creo en las iglesias, pero sí creo cuando las personas se reúnen en una casa porque te están entregando su corazón. Y eso me gusta. Bueno, pero en este caso, a lo que yo quiero ir de este tema es que de momento a mí me chocó algo que dijo el guía que estaba dirigiendo, la misa ese día. Habla de que no podemos ser avariciosos, que no podemos ser ostentosos y que el mundo de los ricos debemos de rechazarlo porque eso es algo que Dios no aprueba. Es decir, los ricos nunca llegarán al cielo. Entonces, wow, dice así, digo, espérate, wow. Digo, bueno, no me gusta escuchar eso, porque yo tengo mi opinión, yo tengo mi criterio, en el mundo que yo he transitado y las cosas que yo he leído, las cosas que veo en YouTube, no me hacen pensar así. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si tú vienes a ver, el dinero no es el que hace daño, es la persona que tiene el dinero en las manos. El dinero no hace daño, lo que hace daño es qué es lo que tú haces con el dinero. Porque no me vas a decir tú a mí que tú no, y principalmente de las personas que vienen a este país, que tú no vienes aquí a no hacer nada porque tú no puedes llegar a tener una vida como los ricos. Quizás tú no llegues a tener una vida como los ricos, pero sí vas a tratar de tenerla mucho mejor que cuando tú la tenías allá en tu país. Entonces, ¿cómo yo puedo aborrecer? ¿Cómo yo puedo no querer? Es decir, limitar mi vida para no poder llegar nunca a ser rico, porque Dios no me va a recibir a mí en el cielo. Yo pienso que lo peor de todo es aquella persona que tiene el dinero en sus manos. ¿Qué es lo que hace con eso? Porque si en YouTube tú puedes buscar 1500 literaturas, ¿qué es lo que hace un rico?
El rico no va a las tiendas a gastar el dinero. El rico siempre está pensando qué es lo que va a hacer para ganar dinero, qué es lo que toca ahora y qué es lo que toca ahora. El rico está leyendo un libro en su casa. El rico se está preparando. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Yo no puedo, desear la vida de este rico, ni tampoco soy del criterio de que quitémosles el dinero a los ricos para repartirlo entre todo el mundo para que sea igual para todo el mundo. Al final, científicamente se ha dicho que en menos o en un término de 5 años, todo ese dinero vuelve otra vez para las manos de los ricos. ¿Por qué? Porque tienen la riqueza, la tienen aquí porque han leído muchos libros. Y tú seguro que has escuchado muchas historias de ricos que lo han perdido todo y han empezado otra vez de cero y han echado para adelante y han subido. ¿Por qué? Porque se han preparado. Sus conocimientos son los que lo hacen caerse y levantarse. Entonces, ¿por qué vamos a querer quitarle a este rico lo que él ha logrado? Yo estoy hablando de los que lo han logrado con su esfuerzo, para repartirlo por todo el mundo. Si tú no has aprendido, como dice la frase esta en Cuba, yo no sé en tu país si existe, que no le deje el pescado al pobre, enséñale cómo es que se pesca. Porque cuando tú lo acostumbras a darle todas las facilidades, se siente con derecho que se lo merece todo. Y bueno, tocando el tema, eso suena a comunismo. Eso suena a comunismo horrible, que te hace creer que tú te lo mereces todo y que todo es gratis, pero después al final es para tenerte sumiso en la miseria. En la miseria. Porque qué más experiencia que la que tenemos nosotros los cubanos, y ahora todo lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela, que era un país, una potencia. ¿Por qué? Por pensar que al rico hay que quitarle las cosas para dárselo a los pobres y que todo sea gratuito. No, claro que no. Hay que estudiar. Y no quiere decir que tengas que ir a una universidad a estudiar una carrera, porque a veces ahora todas esas carreras que tú estás estudiando no tienen futuro. Pero tú puedes emprender un negocio. YouTube te da la posibilidad de que tú puedas aprender en cualquier negocio que tú quieras hacer. Tú ponchas ahí y te sale lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras estudiar. Miles de cursos gratis, tutoriales gratis. Y tú puedes emprender. Yo pienso que si has venido a este país, al país capitalista, no es para que vengas con una mentalidad socialista, comunista. Es para que vengas con una mentalidad capitalista. Porque en el caso mío, que estudié en Cuba, una carrera universitaria, lo único que nos enseñaban del capitalismo era la plusvalía. Es decir, la explotación del hombre por el hombre, la plusvalía, y de que el rico era rico y todas esas cosas. Y al final, el capitalismo es el que te enseña que tú sí puedes prosperar si tú te preparas, si tú estudias, si tú te preparas. Porque todo necesita un estudio, todo necesita un sacrificio, nada cae del cielo. Y yo estoy seguro que Dios te va a bendecir si ve que tú tienes ese emprendimiento y si ve que tú tienes acciones buenas. Porque es eso lo que hace falta, acciones buenas. ¿Y cuántos ricos no hay que tienen dinero, tienen fundaciones y ayudan en países que son del tercer mundo? ¿Cuántos millonarios no hacen eso? Está bien que dicen que no, que es para evadir el fisco, que no sé qué, que esto, que lo otro, pero al final lo están haciendo. Al final están haciendo una cosa inteligente. Una cosa inteligente. Entonces, para ti que llegaste a este país, que estás en este país, para ti joven, que tienes la oportunidad de estudiar, porque yo bueno, a las personas ya que tienen cierta edad no le... Y nada, porque hay personas que a los 60 años han emprendido y han echado para adelante. Ahí está la historia de KFC, que ella era una persona mayor, hasta que logró que un banco le diera un préstamo. Y miren la historia. Ustedes pueden buscar en YouTube la película.
Entonces, no hay edad para eso, no hay límite de edad. El mundo es infinito, el universo es infinito, te da la posibilidad de tú emprender lo que tú quieras, lo que te guste, lo que tú amas. Lo puedes hacer. Yo no critico nada, yo no estoy criticando ninguna religión ni nada, simplemente yo lo que quiero compartir esto con ustedes porque no puede ser que pensemos que quitándole a los ricos y que los ricos son malos. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que hace el rico para prosperar, pues hágalo usted también. Y de eso en YouTube hay 1500 historias que qué es lo que hace un rico para llegar a ser un rico y qué es lo que hace un pobre. Nosotros llegamos a este país y tenemos un cheque semanal que no sube, pero vivimos en las tiendas comprando zapatos, comprando chancletas, y después son estivas de ropa, estivas de cosas, y después tenemos que regalarlas. Y entonces el rico no, el rico está leyendo un libro, metido en una información, aprendiendo para poder echar para adelante. Entonces no le echemos la culpa a los ricos de la miseria y de la necesidad, que a veces lo que nos quieren es inculcar es eso, para crear la discordia, para que tú sientas repudio por esa persona porque tiene dinero, porque es así, es asado. No, porque no es esa lo que te va a hacer a ti feliz. No puede ser que eso sea lo que te haga a ti feliz, lo que me haga a mí feliz. Que le quiten el dinero a esa persona que ha luchado, que ha emprendido, que ha hecho 1500 negocios. No puede ser que pensemos así. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, caballero, no puede ser. Cambiemos la mente. Cambiemos la mente y pensemos que nosotros tenemos la misma oportunidad, la misma opción de echar para adelante y de hacer un negocio, un business, de abrir un negocio. Aquí hay muchos hispanos, latinos que han llegado a este país y han emprendido y han hecho negocio y son ricos y están entonces ayudando en su país. Yo conozco millonarios que están aquí, que son de Santo Domingo, de República Dominicana, y tienen una fundación allá en Santo Domingo, y lo que ayudan a todas esas personas. Claro que no tienen la misma posibilidad que tiene el que está aquí dentro de este país, pero bueno, son buenas acciones y eso es lo que Dios va a mirar. Eso es con la vara que te va a medir, es con esa, no es con la cantidad de dinero que tú tengas. No importa la cantidad de dinero que tú tengas, te va a medir con la vara, pero con esa vara de tus acciones, de lo que tú haces, de las acciones que tú tienes en la vida con los demás, con las demás personas que te rodean. No envidiar a nadie, es decir, que tú crees tu propio camino, que tú hagas tu propio destino, y tú vas a ver que la suerte te va a ayudar, y tú vas a ver que tu vida va a ser diferente, y que vas a cambiar, y que te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, porque yo decía, wow, no puede ser que hayan personas todavía que piensen así. Y hay muchas personas que piensan así todavía, que piensan que es mejor quitarle el dinero a los ricos y acabar con los ricos. Cuando eso suceda, se acabó el mundo, se acabó la humanidad, porque llegó el comunismo, porque el comunismo se apoderó del mundo entero. Y ahí sí que vamos a estar en plata cubana, jodidos, porque eso es lo que quieren los comunistas, que se crea que eso es lo mejor que hay en el mundo. Me va a decir usted que ahora Venezuela está mejor que cuanto antes tenía todo ese capital y toda esa riqueza. No es igual, no es igual. Entonces, abran los ojos, quítense las vendas, quítense las vendas de los ojos, y nos vemos en un próximo video.